Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de Hosteltour Televisión, al último de esta temporada 2023. Por eso va a ser una edición muy especial. Hoy nos iremos atrás en el tiempo para explorar cómo ha cambiado el turismo, si no desde sus orígenes, sí desde los últimos 30 o 40 años. Y tendremos el honor y el placer de hacerlo junto a personalidades de nuestro sector que han vivido de primera mano los cambios experimentados a lo largo de las últimas décadas y enfrentado retos de muy diversa índole. Desde los primeros años en los que el turismo fue descubierto como una nueva fórmula para generar ingresos y un modo de vida y progreso, hasta el momento actual en el que por diversos motivos vivimos cierto rechazo a la actividad turística. Desde entonces han sucedido muchas cosas dignas de recordar. Son vivencias que en numerosos casos pueden ayudarnos incluso a entender y a afrontar los desafíos de hoy y que generosamente esta noche nos ofrecen aquellos a los que hemos denominado voces de la experiencia. ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok. okmobility.com. Alquila, compra, suscríbete. Pues como les comentaba, con nuestros invitados hoy en el plató, todos ellos con una amplísima trayectoria y experiencia, tanto en el ámbito profesional como en el asociacionismo, analizaremos esa evolución del sector turístico. Para ello hoy contamos con la presencia de Luis del Osmo, él es partner en Passionality, con una amplia trayectoria en el sector hotelero, una gran parte de ella en la cadena Meliá. Luis, buenas noches y bienvenido aquí a Hosteltour Televisión. Muchísimas gracias, es un real placer estar con vosotros, contigo y con vosotros. Bienvenido de nuevo, todos bienvenidos de nuevo a este plató. También nos acompaña Pep Forteza Rey, él es el presidente de la Fundación Rey y expresidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que lideró entre los años 88 y 91. Pep, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias a ti también por acompañarnos y además convaleciente de una operación, así que muchas gracias dobles por estar aquí con nosotros. También Pedro Iriondo, él es el CEO y presidente de Viajes con Tiki, ha sido también presidente de Aviva y del Fomento del Turismo de Mallorca. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar de nuevo. Te recuerdo de los principios. Sí, señor. Ahora hablaremos de San Valentín. Hablaremos de esos principios también de Hosteltour. Y Tolo Cervera, también, lógicamente, un clásico también de Hosteltour y de las tertulias turísticas, presidente de la Asociación de Distribuidores y vicepresidente del Fomento de Turismo de Mallorca. Tolo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a los cuatro. Antes de comenzar esta tertulia, en la que creo que vamos a tener oportunidad de comentar muchos temas interesantes, vamos a ver este vídeo que introduce algunos datos históricos. En 1960, Mallorca recibía algo más de 300.000 turistas al año. Al principio de la crisis del petróleo de 1973 ya eran 2,8 millones. Las estancias crecieron en paralelo, desde las 300.000 hasta las casi 3 millones. En los 80 se produjo un nuevo salto, sobre todo en la segunda mitad, hasta alcanzar los 4,7 millones de turistas a finales de la década, después de haber alcanzado los 5 millones en 1988. Las pernoctaciones también se elevaron hasta 55 millones. En los 90 el crecimiento fue muy estable, cerrando el decenio con más de 7 millones de turistas y 80 millones de estancias al año. Ya en el nuevo siglo, la primera década se mostró muy irregular, con una subida de hasta 10 millones de viajeros, que se truncó en 2008 por el estallido de la burbuja inmobiliaria, para acabar con 6 millones en 2010, cuando se inició el repunte ya imparable hasta 2019. Entonces estalló la pandemia de COVID-19, de la que el turismo se recupera definitivamente en este 2023. Por otra parte, desde 2000 hasta 2016, la evolución de las plazas turísticas en Mallorca ha ido desde 277.000 hasta las 293.000 actuales, según Ivestat. A estas se agregan 120.000 plazas de alquiler vacacional según la patronal Aptur, a las que cabe sumar la oferta ilegal. Actualmente Mallorca cuenta con 879 hoteles y recibe 13,2 millones de turistas al año, que realizan 55,85 pernoctaciones en datos de estadística. En una visión más social, hace 20 años arreciaban las críticas por el llamado proceso de balearización, caracterizado por una gran presión urbanística sobre el territorio para construir hoteles y viviendas, que ha dado lugar a otras por la masificación turística, a causa del aumento de visitantes y de su llegada a más lugares de la isla,
incluida la oferta extrahotelera y durante una mayor parte del año. El escenario ha cambiado, incluso la población se ha triplicado, a pesar de los 367.781 habitantes de 1960 a los 940.000 actuales. Y solo las voces de la experiencia que asistieron o tomaron parte en la evolución del turismo y contemplan lo que sucede hoy pueden dar una explicación completa al proceso. Y tal vez un buen consejo para un futuro en que un turismo sostenible y la sociedad que lo recibe se den de la mano en armonía. Como vemos, en ese recorrido histórico, que no solo es cuantitativo, hemos hecho un recorrido pues, sobre esas cifras turísticas que teníamos en Baleares, en Mallorca, hace 30 o 40 años, pero no solamente es una cuestión cuantitativa, como vamos a ver, se está poniendo mucho el foco en eso, va a ser también una cuestión cualitativa. Yo querría empezar preguntándoos, primero, agradeceros mucho otra vez que estéis aquí, es una tertulia que a nosotros en Hosteltour nos hace mucha ilusión. El año que viene Hosteltour cumple 30 años y haremos también 20 que empezamos con este programa. Los 4 habéis estado en alguna ocasión en este programa y creo que precisamente esa visión que vais a poder aportar hoy pues es muy enriquecedora, ¿no? En un momento a lo mejor en el que quizás esa, como hemos llamado al programa, esas voces de la experiencia pues no son tenidas tan en cuenta como pienso modestamente que se debería, ¿no? Ahí hay una cuestión de experiencia, de sabiduría, si queremos, ¿no? Que puede aportar al análisis de la situación actual. Pero para no enrollarme más, me gustaría empezar, Pedro, preguntándoos a los 4, en este caso a ti primero, si yo te preguntara cuál es el elemento que en todos estos años que tú llevas en el sector turístico que más ha influido en ese cambio de lo que ha significado el turismo, y primero también que nos contaras un poco ¿cuál es tu vinculación? Todos te conocemos, todo el sector te conoce, o a los 4 os voy a también empezar preguntando que nos expliquéis un poquito cuál es esa vinculación vuestra histórica con el sector turístico y luego, como digo, cuál es ese punto que consideras más relevante en todo el cambio turístico. Bien, un poco largo esa trayectoria, pero bien. No, yo empecé ya en el año 69, 68, 67, en una compañía que se llamaba BEA, British European Airways, una compañía inglesa que traía aviones a Mallorca, tenía vuelos de Londres con Palma, tenía 1 o 2 vuelos diarios y fue muy interesante. De ahí pasé a una agencia al año siguiente que era Viajes Cosmeli, de las primeras que hubo en Palma, estaba en la Plaza Gomila. Bueno, empecé en el turismo de receptivo y he acabado en el turismo receptivo y exportativo también, emisor también, ¿no? Y bueno, y desde entonces que yo me he dedicado mucho a un tema, he dedicado mucho tiempo que son las convenciones y los incentivos y estuve también de presidente del Mallorca Convention Bureau durante 6 años, creo que fue. Y esto lo que le he visto un gran cambio, porque aquí yo luché o propicié mucho que se hiciera un centro de convenciones, no un palacio, un centro de convenciones, porque no teníamos ningún sitio adecuado y durante 25 o 30 años lo insistía y me decían que no era necesario, que no hacía falta. Y lo que me ha sorprendido a todo el mundo es que resulta que es un éxito total lo del Palacio de Convenciones. O sea, es una parte del negocio turístico que es muy interesante para Mallorca porque es el turismo que consume más, que deja más dinero en la isla y además también es una forma de dar a conocer la isla porque aquí si vienen 1.000 o 500 participantes en el Congreso, a lo mejor el 70% nunca ha estado en Mallorca y se sorprende que ha venido aquí impulsado por un congreso y después acaba viniendo con su familia y con otras personas, ¿no? Y bueno, y después he estado también, como has dicho, en Aviva, presidente de Aviva, de la Asociación de Agencias de Viajes, y en el Fomento. En el Fomento durante muchos años he estado, antes empecé en el Fomento, ya debía ser el año 72, porque fue cuando tuvimos el primer congreso de APTA, si os acordáis, en el 73. Ahí participé en algo, pero ya en el 83 participé más, en el 93 bastante más. Y bueno, siempre he dedicado... Hablamos casi de 60 años de trayectoria en el sector, Pedro. Exacto. Que es fácil de decir.
Ahora veremos si eres el más veterano. Luis, en tu caso también con una larga trayectoria en el sector turístico, no tanto en Mallorca como la de Pedro, pero sí con una visión también mucho más amplia, porque tú empezaste, bueno, no sé si empezaste, pero luego estuviste en Estados Unidos dedicándote al marketing. Cuéntanos un poco esta trayectoria y también una breve pincelada de cuál es ese elemento que tú consideras que es el que más ha cambiado la industria. Pues mira, iniciando primero por mis inicios en el turismo, yo estudié turismo en Bruselas. Soy hijo de inmigrantes y mis estudios los realicé en Bruselas, y mi primer empleo fue un poco en el camino de lo que nos cuenta Pedro. Empecé en una agencia de viajes receptiva, la más grande de Bruselas en aquel momento, y me dio un abanico para entender realmente lo que era el cliente y cómo se movía el cliente. ¿Qué año era Luis, aproximadamente? Espera, que ahora me hace volver muy lejos. Pero estamos en el año... Para hacer el ranking de veteranos del panel. Hace por lo menos 30, casi 40 años. 40. Un poco más. Y a partir de ahí yo realmente empecé a sentir cómo se movía el cliente, lo que me llevó a marketing. Empecé en Holiday Inn, en Bruselas, primero en un hotel, de hecho un hotel de convenciones en Lieja, y a partir de ahí fui escalando y me hice director de marketing y comercial para Europa, Medio Oriente y África, lo que ya me llevó a entender también el mercado internacional. Hago una parada aquí porque es muy importante. Trabajando en Holiday Inn, que hoy día la mayoría de bueno, en España no se conoce de tanto, pero hoy día siendo intercontinente. Pero Holiday Inn, la gran fuerza de Holiday Inn fue de crear Holidex. Y esto quizás sí tiene alguna mención, porque fue la primera plataforma en el mundo de reservas, digamos, distribución. De distribución. De una manera más tecnológica, era un IBM que hacía mucho ruido, pero que podía con unas teclas realizar reservas en todos los hoteles del mundo de Holiday Inn en aquel momento, que eran 1.600. Por lo tanto, esto para mí fue un gran avance de entendimiento de lo que era también el concepto de distribución, que después probablemente seguiremos hablando. Después de Holiday Inn, tuve la oportunidad de trabajar con Mickey Mouse en París y en Orlando, donde estuve también como director de marketing para Europa esencialmente. Y ahí yo creo que lo que aprendí es cómo comunicarnos con el cliente a nivel mundial. Es decir, aparte de que los presupuestos de marketing eran enormes comparativamente con lo que después encontré en Mallorca, pero entendí el poder que tenía la inversión en la comunicación y, naturalmente, utilizar los medios de distribución. Pasando a la etapa siguiente, que es quizás lo que hoy puedo decir más bonita en mi trayectoria, es venir a Mallorca. Llegar a Mallorca en 1993, ahora llevo más de 30 años aquí. Realmente es casi mi patria, es decir, comparado con mi vida. Bueno, no es la mitad, pero casi mi vida. Pero ¿dónde más tiempo has estado? Casi, sí. Y entonces, y aquí, gracias al Grupo Sol, he podido expandir toda mi experiencia previa y añadir una experiencia muy importante y entender lo que era el turismo, la hostelería de turismo y el destino turístico. Y de la mano de don Gabriel Escarrer y todo el equipo, con esa visión de crecimiento que hemos tenido los últimos 30 años. Una gran oportunidad y sobre todo entender el turismo tal y como se ha tratado en esos 30 años en Baleares y naturalmente Mallorca. Ahora tocaremos ese tema también. Gracias, Luis. Pep, en tu caso, 100% Mallorca, 100% hotelero. Cuéntanos un poquito también esa trayectoria. Bueno, brevemente, yo estudié turismo en la Escuela de los Jesuitas, en Montesión. Mi primer trabajo al terminar la carrera fue en Santa Eulalia del Río, Ibiza, por una razón muy simple. Fue el primer trabajo que me ofrecieron y trabajo que acepté. Curiosamente hoy costaría entender, ¿no? Sí. Cuando yo llegué al director del hotel, le dije, bueno, ¿cuál es mi turno? Y me dijo, no, usted trabaja de día. Digo, sí, pero ¿qué turno? Me dijo, trabaja de día, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y si hay alguna incidencia, usted descansará, pero el conserje de noche le avisará por si tiene que levantarse. Bueno, aparte de esta anécdota, luego... ¿En qué año, Pepe, era esto aproximadamente? Pues era 55 años. 55 años, sí. Tuve esta experiencia, luego tuve la ocasión de trabajar
de jefe de recepción en un hotel también de Ibiza. Este hotel fue adquirido por Barceló. Entré a formar parte del grupo Barceló y estuve varios años con ellos. Posteriormente tuve la fortuna de trabajar en el grupo Riu como director comercial, que fue realmente un placer sobre todo, no por el tema del volumen, etcétera, etcétera, no, pero por el carisma y el talante de la gente, ¿no? Ver que la esposa del propietario de la cadena, Pilar, cada día se levantaba a las 5:30 de la mañana y con un R12 iba y revisaba y hablaba con todas las gobernantes de los hoteles por si les hacía falta algo, es una cosa que enseña, ¿no? Y ver que el director general de la compañía, los domingos por la tarde, él solo, reunía todos los cuestionarios de opiniones de los clientes para saber lo que decían los clientes, da muestra de lo que es el sentido de la vocación, ¿no? Luego me establecí por mi cuenta, creé una pequeña compañía, Sun Club, hasta el momento que me retiré. Yo estoy orgulloso de mi profesión, lo cual no quiere decir que todos habremos cometido algún error o en algún momento, y a mí, visto con serenidad, lo que más me ha impresionado y que me duele es la falta de reconocimiento que tenemos en nuestra isla hacia el esfuerzo de los trabajadores que nos han ayudado. Esta gente que salió del campo de Mallorca, que vino de la península, que algunos venían, como decía uno, con una maleta de madera, que no tenían nada y que nos ayudaron, que trabajaban las horas que hacía falta, que nunca se quejaban y que tenían un sentido del compañerismo genial, que hoy no existe, y yo me saco el sombrero. Y debo de decir que sin ellos no hubiéramos llegado hasta donde estamos ahora, ¿no? Ahora estamos en un momento de muchos cambios, luego si queréis ya profundizaremos, y hay una cosa que me preocupa, y es la falta de serenidad. Es decir, una cosa es reconocer los defectos y los peligros que podemos tener en nuestra evolución, que son patentes y ahí están, y a la otra es despreciar. Una anécdota. Hace poco hablaba yo con una guía de las que acompañan a los turistas que visitan nuestra ciudad, a grupos pequeños, y me contaba que estaba con un grupo de 15 personas. Y cuando se cruzaron con una pareja de gente de mediana edad, les dijeron: Rush, rush. No sé si sabéis lo que significa en mallorquín. Fuera, fuera. Pero ¿y esto qué es? ¿Desde cuándo algunas personas tienen esta falta de educación? Debemos de reconocer que hemos sido una isla, que pasamos de la pobreza, que nuestra gente tenía que salir de Mallorca a Francia, a Cuba, a Argentina y a otros sitios para ganarse la vida, ahora que hemos conseguido que mucha gente venga a ganarse la vida aquí. Claro que tenemos problemas. Yo quiero que me expliquen a ver cuál es el país o la región que no tiene ningún problema. Situaciones idílicas de que todo es fantástico, todo es cojonudo, no existen. Allí donde está el valor es en nuestra capacidad de corregir los defectos para aprovechar nuestros valores. Y ahí estamos. Tomo nota de esto, Pep, porque esa va a ser uno de los temas de la charla, pero antes, lógicamente, también la visión de Tolo, que en tu caso también es, yo creo que es complementaria a la que estamos viendo, ¿verdad? Como empresario, lógicamente, también con una larga trayectoria, pero con una visión quizás un poquito más tangencial, bueno, como proveedor de la industria también, con una trayectoria. El turismo es la industria más transversal que existe. Pero no entres todavía en eso, cuéntanos primero tú. No, pero para arreglar un poco lo que voy a decir, porque como sé cómo eres, es que puede dar la impresión de que hace hablando de turismo. Pero efectivamente, yo creo que yo y los que nos dedicamos a lo mismo de mi sector, el turismo es muy transversal, repito, que esto es importante recalcarlo, como ya ha empezado diciendo mi buen amigo y sabio en turismo, Pep Fortosa, aunque sea quizá perder el tiempo, pero creo que estos mensajes a los que dicen rush o que ponen pancartas en el aeropuerto cuando llegan los turistas, nos queremos y tal, a ver si les hacemos entender algo. Supongo que no, pero por lo menos yo lo voy a intentar si se me permite. Mi vinculación con el turismo empezó desde que tengo memoria por distintas historias de niño ya. En los 60 tenía mucha afición al turismo, sobre todo de noche, que en aquel tiempo lo practicábamos bastante bien a todo esto. Y formaba parte de la alegría que había. Y una canción de un grupo muy conocido, los Jabaloyas, que recordáis que decían: cada día es fiesta en Mallorca. Esto formaba parte de aquel entorno de la alegría que había, etcétera, etcétera. Y esto lo trajo el turismo. Tuve la suerte de
poder empezar a trabajar de guía aficionado, por supuesto, pero de guía al final, de noche, alguna excursión en la agencia de Fernando Perelló, que dirigía nuestro buen amigo Jaime Bauzá. Esto lo hice por necesidad económica de supervivencia, pero cada día me fue gustando más todo esto que era turismo. Al turismo al final o se le quiere o no se le entiende. Lo que no es posible es que alguien quiera destruir el turismo sin entender lo que eran los años 50, que yo ya estaba, estos jovencitos no, pero yo sí, y era miseria. En Mallorca lo que había era prácticamente ninguna oportunidad, y lo viví en mi familia, de poder sobrevivir, no ya de prosperar, de sobrevivir. Aquí había una agricultura muy precaria, había algo de industria de calzado y algo de unos que feien teles, pero nada. Entonces era imposible aquí sobrevivir. A medida que el turismo fue creciendo, los ciudadanos fuimos creciendo, que después ha habido errores y que hay que corregir, sin lugar a dudas. Como también ha dicho Pepe, ¿qué industria o qué país no tiene problemas a solventar? A mí me da muchísima rabia cuando nos quejamos de saturación y de tal. ¿Qué queremos? Un sabio de turismo, no recuerdo quién, vosotros seguramente sabéis quién lo dijo, dijo públicamente, no, si lo que nosotros queremos es que nuestros visitantes no vengan, que nos manden el dinero. Bueno, esto es un poco lo que define a los antiturismo. Después de escucharos a los cuatro, he ido tomando nota de cuál es ese elemento, ¿no?, que considerabais. Yo creo que habéis hecho mucho más hincapié en este, pero Luis, has hablado de comunicación, de cómo ha cambiado la comunicación, la tecnología, el impacto que tuvo en su momento, pero si tuvierais que definir, después de escucharos entre vosotros a los cuatro y sin haber pactado nada antes, ¿diríais que ese ha sido el gran cambio en cómo se percibe la industria turística ahora como industria? Cuando digo como industria quiero decir como forma de generar empleo, como forma de generar riqueza, progreso. ¿Ese es el gran cambio que vosotros...? Yo creo que sí, y lo he vivido. Bueno, yo estudié en Estados Unidos, mi padre emigraba a México, era pelotari, y entonces volví cuando tenía 17 años y aprendí a hablar el inglés, hice mis estudios en Estados Unidos, y eso me permitió entrar en todo esto. Pero ahora que has dicho esto, cuando empecé a trabajar, yo me acuerdo en Cosmeli, después trabajé con otra agencia que era Viajes Baixas, y me acuerdo que para hacer una reserva en un hotel, me enviaban un telegrama de Inglaterra, y me pedían una doble para señor tal, y llamabas al hotel, llamabas a un hotel, no había directo, había que llamar a conferencia al Arenal, me pone con el Hotel Las Arenas, 2 horas de retraso, 2 horas de retraso para una reserva. Al final cogía la moto, una lambreta que tenía, llegaba al Arenal, me firmaban la reserva, volvía otra vez y contestaba un telegrama. Y un día voy a Correos a poner un telegrama y veo que pone Telex. Telex, ¿esto qué es? ¿Qué es esto de Telex? Y nada, empecé a averiguar, resulta que era público, que podías emplearlo. Llamo a Inglaterra, digo, ¿ustedes tienen? Sí, tenemos un Telex, pues ya está. Entonces me iba a Correos, Baixa estaba al lado de Correos, me iba allá, contestaba todo, volví otra vez y era fantástico. Pero seguía yendo con el coche, con la moto, porque era conferencia, eran 2 horas, ¿no? Y ahí ha habido un gran cambio con esto, está claro. Pues volvemos a la tecnología. Yo voy a enlazar con esto porque efectivamente, creamos o no tecnología, bueno, innovación es lo que hacemos en el mundo. Y la tecnología, que hoy la miramos de una manera, empieza por procesos como teléfono, telex, que hemos conocido, fax, y después pasamos, mira, este mundo que nos ha revolucionado, que realmente es una revolución económica importante, que es la entrada de Internet. Bueno, pues ahí hemos tardado, pues hemos empezado en los años 50 más o menos, hemos tardado 50 años para llegar a ese nivel. Llega el año 2000, y de pronto y de repente el consumidor, que es finalmente el que mueve el turismo, no olvidemos que también la capacidad de viajar y la economía ha llevado a que casi todo el mundo tiene vacaciones pagadas y por lo tanto tiene esa necesidad de buscar o de hacer turismo y de buscar nuevas experiencias. Y esto nos lleva a un momento que a partir del año 2000, con la entrada de Internet, todo se acelera, porque también el consumidor puede acceder de manera mucho más fácil a esta búsqueda de experiencias que tiene, ¿no?
Y con la entrada de las plataformas de distribución, pues hemos cambiado completamente lo que es el concepto de marketing y comercial. Todo eso acompañado con lo que tú decías, es la forma de comunicar de la industria con el consumidor, que también ha cambiado. Y esto nos lleva a, yo ahí centrar quizás un poco a la experiencia que he vivido en Mallorca, como digo, donde he aprendido lo que es el vacacional, el turismo vacacional, ¿no? Y donde el crecimiento más importante que hemos conocido está basado en el cliente, no, un cliente, que era el tour operador. Es decir, era la forma de comunicarnos rápido con ese cliente final. Y eso es lo que ha hecho el boom, a mi parecer, y el invento enorme del destino de Baleares y de Mallorca en particular, de esa atracción que ha tenido y ese crecimiento económico que ha tenido en un espacio de tiempo muy, muy corto. Nos queda ahora de prepararnos para esta fórmula nueva, que es que el cliente tiene el acceso y la capacidad de crear sus propias vacaciones. Esto gracias a la tecnología, pero gracias a también la capacidad que hemos tenido de comunicar con los clientes los atractivos que tenemos. No, es que el tema tecnológico, ahora me acuerdo, porque yo trabajé después de Cosmeli y todo esto en Viajes Cristal, que pertenecía al grupo Clarkson's Holidays, que fue uno de los tour operadores más grandes que había en Inglaterra en aquel entonces. Movía más de 2 millones, 1,5 millones de clientes, era impresionante. Y fui a Londres a ver cómo funcionaban y me impresionó el sistema de reservas. Tenía una sala grandiosa, lleno de paneles, que eran cuadrantes de hoteles. Entonces las chicas llevaban unos auriculares, cogían el teléfono y decían, ¿dónde quiere Mallorca? ¿Para qué fecha? Vale, y se iba corriendo con los auriculares al panel de la fecha, enchufaba ya y hablaba con el cliente, tengo tal día, tal día. ¿Os imagináis cómo funcionaba? Era impresionante. Esto ha cambiado también totalmente, ¿no? Y cosas de estas, pues he experienciado muchas que me han enseñado mucho en la vida. Por centrar el tema de la tecnología, luego iremos a los otros, ¿no? Bueno, yo creo que la tecnología es un elemento imprescindible, nos guste o no nos guste, es un elemento necesario. Sin la tecnología es como el combustible o la energía, ¿no? Y lo que hemos evolucionado, lo que le decía Pedro, yo de jefe de recepción me acuerdo exactamente esto. Detrás de mi silla tenía un papel cuadriculado y cuando me pasaban una reserva me iba al papel cuadriculado y ponía una raya para saber que de aquella fecha estaba allí. Yo quería hacer una reflexión con eso de la tecnología, con un previo, y es que los ciudadanos de esta isla tienen que darse cuenta de que estamos en una isla, que la actividad económica que puede producir una isla no es la que puede producir cualquier país en un continente. Las dificultades que tenemos de transporte y de otros elementos y de materias primas que no poseemos nos dificultan mucho nuestro sobrevivir, ¿no? Y que el turismo ha sido un elemento que ha sido salvador. Otra cosa es que tengamos la responsabilidad de gestionarlo. Este es otro elemento. Pero yo creo que con la tecnología tenemos una gran oportunidad. Y a más de una oportunidad es que es indispensable. Es decir, hoy en día el que quiere funcionar sin tecnología está acabado. Yo creo que tenemos que profundizar en esto de una forma extraordinaria y en la otra forma que tenemos que profundizar es en el tema de la responsabilidad profesional, pero eso lo trataré más adelante. Sí, como de tecnología primero no entiendo absolutamente nada. Soy capaz de poner un móvil en marcha a duras penas y mis buenos amigos ya han explicado bastante. Yo, si me permites, en 1905 se inauguró o se fundó Fomento de Turismo, hace 120 años, y no había coches, iban nuestros antepasados en carro y quizá alguna bicicleta. Y ya hubo quien vio que esto de turismo llegaría a ser importante. Pues se le llamaba visionarios, pero es una realidad. Bien, ¿qué es lo que nos ha llevado desde este 1905 al día de hoy? Para mí, el destino vacacional turístico de mayor éxito del mundo. Para mí, sin lugar a duda, cuando vas analizando otros destinos. Y ya en aquellos tiempos ya salía
el listo de turno, hay que cambiar el modelo turístico. Y cuando les preguntaba, ¿y usted qué haría?, se quedaba con la boca abierta. Pero ¿cómo vamos a cambiar el modelo? Que hay que cambiar cosas, sin duda, y hay que mejorar y hay que rectificar. Pero el modelo turístico nuestro es el de mayor éxito del mundo. Entonces no toquemos la base. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué nos ha traído hasta aquí estos 100 y pico de años? El boca a boca, la amabilidad, nada más. Aquí la promoción turística que se hizo en sus principios, no había otra fórmula, ni ferias. Era que la familia, las que venían aquí, se iban tan satisfechos como aquel anuncio de detergentes que se lo contaban a su vecina y a su hija y volvían. Y hoy todavía existe en Fomento, donde Pedro y yo, bueno, estamos los 4 en Fomento de Turismo. ¿Recuerdas que hacíamos visitas de vez en cuando a hoteles de repetidores? Sí. Repetidores quiere decir turistas que llevaban más de 40 años viniendo y siguen viniendo. Cuando yo veo que alguien dice que lo hacemos mal y tal, no, usted no sabe de qué habla y me enfada. Todo esto nos ha llevado a la iniciativa privada, por supuesto, a crear este destino. Por la parte que a mí me toca, que de lo que entiendo y debo hablar, nosotros somos los proveedores de hoteles, restaurantes, etcétera. El nivel de calidad ha subido extraordinariamente. Hoy un buffet de hotel o el servicio de un restaurante está muy por encima, ya no igual, y tú, Luis, como experto en viaje y saber de lo que se habla, ya me dirás si voy equivocado, estamos por encima de la media del mundo. Y no siempre, y si me permite, no siempre la administración ha ido al mismo ritmo. Pedro ha hablado de APTA. Recordarás una comida que tuvimos, tú, yo y 2 o 3 amigos más, con responsables después de unas elecciones turísticos. Habían hecho un congreso de APTA y no fue nadie más que Pedro Iriondo al pueblo español a representar el turismo. Esto es muy serio, ¿eh? Hablamos de responsables turísticos. Bueno, que tenéis muchas ganas de entrar en esa cuestión de la reputación y la falta de reconocimiento que decías. Es que Manolo, el kit fue que cuando les recriminamos, y había gente de alto nivel político, oye, que no habéis ido a APTA. Y dijeron, ¿y eso de APTA qué es? ¿Qué es? Qué vergüenza tener representantes de alto nivel político. Hoy supongo que esto ya no es así, pero que esto era así. Me gustaría incidir en un punto, es en la calidad de nuestros empresarios y de nuestra capacidad turística hotelera, que habiendo trabajado en 4 continentes y en ellos he vivido, y sigo creyendo de que somos líderes mundiales y quizás no deberíamos, esa parte no deberíamos, y estoy de acuerdo contigo, olvidarlo y refrendarlo, que tenemos un alto grado de profesionalidad. Segundo, hemos servido como ejemplo para el desarrollo de muchísimos destinos que hoy día son nuestros competidores. Entonces, algo hemos hecho bien, seguimos haciendo bien y seguiremos haciendo bien. Quiere decirse que... Pero te voy a dar la vuelta a la pregunta, Luis. ¿Qué hemos hecho mal? Porque estaba diciendo Pep antes, está claro que hemos hecho, con la visión que vosotros tenéis, estamos en un momento, por diversas cuestiones, el turismo está en una situación en la que no tiene ese reconocimiento, esa reputación, y está afectando a una cuestión que también me gustaría que abordáramos, que es la del empleo, la de la captación de profesionales para el sector. Pero con esa visión que tenéis vosotros a 30 años atrás, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿En qué momento o en qué cuestión no hemos sabido poner el sector turístico en el punto, o hemos tomado una decisión que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora? Pero yo creo que no hemos hecho pedagogía para enseñar a los que se quejan, que no saben por qué se quejan. He dicho una palabra, diré 2. En Fomento, en tiempos de Álvaro Midelman, fuimos a la universidad a hablar con a la escuela de turismo. Y bueno, la respuesta de algunos chicos era muy preocupante. Uno de ellos, yo me dirigí a ellos cuando me tocó, y dije, yo es que no he nacido para servir a nadie. Digo, ¿qué tipo de respuesta es esta? Entonces no ha habido pedagogía.
de hacerles entender que gracias al turismo, que no somos servidores ni serviles, trabajamos en lo que trabajamos y cada uno tiene por encima... ¿Estáis de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Ha faltado esa pedagogía? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que falta es esto. Aquí, mira, la idea que tenía la gente es que el turismo, había una cosa que era muy importante, los picadores, porque eran los que hacían la promoción para que viniesen más mujeres y antiguamente venían más Tendrías mujeres. Tendrías que explicar el significado picador. Bueno, no, de los toros igual, no. Igual nos está yendo un poco la tertulia. Sí, vale. Que no surtirán. No, pero es verdad. No sé, la gente no tenía conciencia de lo que era el turismo. Se creían que era una cosa pasajera. Bueno, esto durará poco, 4 días. Bueno, y no había hoteles. Claro, la industria de los forasteros. La industria de los forasteros. En aquellos tiempos. Entonces, yo también me acuerdo que algún hotel que he visto construir, que buscando camas encontrabas un tío que tenía una pensión por el Arenal y te decía, hombre, si me das pues 100.000 pesetas, te pagaré 4 habitaciones, y le conseguía al tour operador 100.000 para hacer un anexo de 4 habitaciones. Había mucho. Bueno, pero lo importante aquí es que dicen, es que Mallorca tenemos que vivir algo más que no sea el turismo. Siempre el turismo, y no se dan cuenta la gente de que Mallorca es la city del turismo, así como Londres es los brokers de los seguros, Nueva York son los brokers de los negocios. Mallorca somos los brokers del turismo, porque no solamente traemos los 12 millones de turistas que tenemos, es que hay 1.000 hoteles, 800.000 hoteles por el mundo que son propiedad de mallorquines o explotados por mallorquines. Entonces, ¿qué ha faltado? ¿Esa pedagogía, ¿crees? O Luis, ¿ha faltado esa pedagogía para dar a conocer? Quería hacer ese puente también por lo que ha dicho Pep. Es decir, que al inicio lo bonito del destino era que la amabilidad era algo que tenía una base social. Es decir, yo tengo menos que tú, por lo tanto, oye, ya te necesito. Pero por otra parte, mira, soy simpático y te lo demuestro, ¿no? Entonces, eso, y yo me acuerdo, porque he sido estudiante y tuve mi primer trabajo aquí en Mallorca, y había esa amabilidad, esa alegría del servicio, que no estaba conectada con la profesionalidad. Es decir, que no era la profesión. Entramos todos, ha entrado mucha gente a trabajar en esto, pero bien, hacer una función un poco. Oye, te sientas, ahora eres recepcionista y vas a hacer esto y lo otro, y funcionaba, y lo hacían. Y después hay un puente, según vamos avanzando, también el negocio va evoluando, vamos arrastrando este positivo, pero a un cierto momento no hay profesionalización, pero tampoco sigue lo que yo diría la parte social. Es decir, si yo estudio, la amabilidad se mantiene si se convierte en profesionalidad. A mí, cuando entré en la escuela de turismo, un profesor nos dijo, y me acordaré toda la vida, es decir, ¿vosotros estáis seguros que queréis estar aquí? Esa famosa pregunta. Y entonces todo el mundo pues, no contestaba, porque no sabía por dónde iba, y lo que me dijo es, pues mira, si no entendéis que mientras vuestros amigos se van a divertir, vosotros vais a trabajar, no os quedéis. Es decir, iros. Porque la profesionalización es eso, es hacer felices a los otros en momentos que los otros quieren ser felices, como querrás serlo tú. Y esto creo que también tiene que ver que quizás tiene un punto social importante. En Austria, si tú has estudiado, o en Alemania, si tú has estudiado turismo o una función del turismo, tu salario está en acorde con esa profesionalización. Yo creo que esa parte nosotros la hemos olvidado. ¿No? Quiero ser crítico en esa faceta. Tenemos que ir a Publi, pero quería escuchar tu opinión sobre eso. Yo creo que hay algunos elementos. Por ejemplo, cuesta entender que en una parte amplia de nuestra sociedad, de la clase media, los padres, una parte, ven mal que sus hijos trabajen en turismo. Hace poco un compañero mío me dijo sorprendido, estaba con un amigo mío y su hija ha conseguido un puesto en la recepción, tal y que cual, está contenta. La hija está contenta, pero el padre no está muy contento. Hubiera preferido que ejerciera otra profesión, ¿no? Y yo creo que aquí nos falta primero realidad, saber dónde estamos y lo que es posible. Cuando hay alguien que viene y me habla de este cambio radical, de nuevos sistemas que tenemos que dejar el turismo y hacer otras cosas, yo les digo, ánimo, empezar cuando queráis.
Lo importante es dar trabajo a la gente y si puede ganar más, que pueda ganar más. Pero hay que ser realistas, tenemos unas capacidades y tenemos que aprovecharlas. Lo cual no quita que creo que tenemos que hacer un esfuerzo superior en el tema de la formación y en el tema de la comprensión de la profesión, a todos los niveles. Y en el empresarial nos tenemos que esforzar. Ahora diré a alguien algo que no le va a gustar a nadie. ¿Por qué? Cuando hay periodos de trabajadores que están en paro y cobran subsidio de desempleo, no se podría dedicar una parte de este periodo que está cobrando en formación. Y la diferencia entre lo que cobra y lo que sería el 100% del salario, que lo pagara la empresa. ¿Por qué no? Es decir, tenemos que entender lo que es la capacidad de sacrificio. Las cosas no se arreglan solas. Cosas perfectas no existen. Lo que no tenemos que rendirlos es en mejorarlas. ¿Que habría que mejorar los salarios de los trabajadores? Yo creo que sí. Pero tenemos que aceptar que esta es una forma de vida. Vamos a hablar precisamente de la cuestión de los recursos humanos, pero antes tenemos que hacer una pausa. Vamos primero, de todas formas, a escuchar la primera píldora de esta semana, es la píldora de Boades Legal, la píldora legal, la que nos trae en esta ocasión Daniel Olavarría, abogado, que nos va a hablar del cambio de viviendas de uso turístico a residencial. El Decreto Ley de 2 de octubre de medidas urgentes en materia de vivienda ha modificado el artículo 78 de la Ley de Turismo, permitiendo que los establecimientos de alojamiento turístico o parcelas no edificadas de uso turístico puedan instar el cambio de uso de turístico a residencial. Las condiciones serían las siguientes. La solicitud debe tramitarse ante el Ayuntamiento, si bien precisa informe previo de la Administración Turística. Para concederse el cambio de uso deben justificarse esencialmente razones de incompatibilidad del uso turístico con la zona en la que se ha situado, por inviabilidad turística y económica o por su notoria obsolencia cuando no estén ubicados en zonas turísticas. El cambio de uso se entenderá referido a la totalidad de la parcela, incluidas sus construcciones. La densidad máxima será de una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie edificable destinada a usos residenciales, y la propuesta tiene que prever un mínimo del 10% de edificación destinada a usos diferentes del residencial. Como mínimo, cada una de las viviendas resultantes del cambio de uso tiene que estar dotada de una plaza de aparcamiento en la parcela afectada o como máximo a 200 metros de distancia. El establecimiento turístico se tiene que dar de baja de manera definitiva, con liquidación efectiva de todas las responsabilidades, ya sean empresariales, laborales, contractuales y el resto que resulte de aplicación. El titular del establecimiento deberá abonar al Ayuntamiento un 5% del presupuesto de la ejecución material de la rehabilitación integral o reconstrucción del edificio en el que se haya formalizado el cambio de uso. Los establecimientos quedarán legalmente incorporados al planeamiento como edificios adecuados y su calificación urbanística se corresponderá con su volumetría específica. Finalmente, indicar que las nuevas viviendas resultantes de la aplicación de esta disposición tendrán la condición de vivienda de precio limitado. Seguimos en Hostel Tour Televisión en este último programa de la temporada, hablando con las voces de la experiencia del sector turístico. Pero antes de seguir con esa tertulia, vamos a las 2 píldoras de datos de esta semana. En primer lugar, la que nos trae Javier Soriano, el CEO de Econetics, que nos va a hablar de la demanda del mercado alemán para la próxima temporada. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos centrarnos en el comportamiento de la demanda del mercado alemán de cara a esta próxima temporada. Lo centramos en formalización de reservas, comportamiento de la venta y ADR por tipología de reserva. Formalización de reservas, un indicador que para el mercado alemán ha tenido diferentes comportamientos. Este año se inició de forma poco consistente, pero vemos que actualmente el tráfico de consultas provenientes del mercado alemán está situándose en ratios del más 15% respecto al mismo periodo de búsquedas de reserva del año anterior. Importante, para estas peticiones de reservas que se sitúan entre 25 y 35 días antes de la llegada, el ratio de conversión mejora respecto al año anterior en un más 7%. Comportamiento de la venta de mercados internacionales lo hemos ido comentando en los últimos meses. Se ha recuperado una mayor previsión en las reservas, un comportamiento mucho más estable en mercado alemán, con horquillas de antelación entre 35 y 50 días.
Finalmente, ADR por tipología de reserva. Lo centramos en el ADR. Vemos que arrojan ratios de oscilación entre el +1 y +3%. En cuanto al ADR, para las reservas que se van formalizando en estas fechas, en comparación a las formalizaciones del año pasado para el 2023. En este aspecto, hay que comentar que seguimos notando aumento de este mercado de cara a tipologías de habitación superior, que nos ayudan a entender el impacto que esto puede tener en el ADR. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues gracias a Javier por esos datos. Y ahora vamos con los de Travelgate. Susana Alonso Casali, es la Business Development Director, nos va a traer la información sobre las reservas en Baleares para diciembre. En el programa de hoy vamos a analizar los datos de las reservas en Baleares para el mes de diciembre, teniendo en cuenta las fechas navideñas. En Mallorca, durante diciembre de 2023, las reservas hoteleras aumentaron significativamente en un 83%, marcando un aumento del 66% con respecto al año anterior. El precio medio por habitación ADR se sitúa en 115 euros, mostrando un incremento de 16 euros comparado con 2022. Las nacionalidades que eligen Mallorca para celebrar la Navidad en 2023 incluyen a españoles, alemanes, ingleses, franceses y chinos. Mientras tanto, las pitusas también experimentan un aumento de las reservas del 14%, superando el 17% en comparación con 2022. El precio medio por habitación alcanza los 127 euros, reflejando un aumento notable de 39 euros. Continuamos nuestro recorrido en Menorca, que registra un aumento del 4% en las reservas hoteleras durante diciembre de 2023, con un sorprendente 66% más que en 2022. El precio medio por habitación ADR se sitúa en 121 euros, es decir, 56 euros más en comparación con el año anterior. Estos datos nos revelan cómo Baleares se convierte en un destino navideño atractivo. Desde Travelgate deseamos a todos felices fiestas. Nos volveremos a vernos el próximo año con más datos. Saludos. Como digo, seguimos en Hostel Tour Televisión, esa tertulia con las voces de la experiencia, y escuchándoos en vuestras últimas intervenciones, nos quedan 9 minutos para este último bloque. Querría someter un poco a vuestra consideración o cómo veis con todo ese recorrido histórico que habéis visto vosotros del esfuerzo que ha supuesto para la industria ponerse en el sitio en el que estamos, esa falta de reconocimiento que hay. ¿Cómo veis y qué ha pasado para que, por ejemplo, como hemos visto estos 2 últimos años, estas 2 últimas temporadas, sobre todo esta última temporada de verano, no estén siendo las empresas turísticas capaces de encontrar los recursos, la mano de obra, el talento, como se le quiera llamar, para toda la plantilla que hace falta contratar? ¿Qué ha pasado para que la gente no quiera trabajar en la industria? Pep, como hotelero lo habréis vivido, todo lo como empresario también. No sé si... ¿Qué ha pasado con 8 minutos que nos quedan? Bueno, yo diría varias cosas. Basta ver un programa que hay en la televisión ahora, en otro canal, que pone mallorquines por el mundo. No sé si lo habéis visto. Y cómo la gente se llega a colocar en Dubái, no sé cuántos hay, en México no sé cuántos hay, en Australia, y la gente no quiere salir fuera de la isla, se encuentra agobiado en la isla, y los jóvenes sobre todo encuentran que en la isla ya no les da más. Bueno, porque el modo de vida ha cambiado. Antes vivíamos aquí, se vivía y no había televisión o no había todos los medios que hay ahora, no te enterabas lo que había afuera, la gente era feliz aquí, pero ahora ven todo lo que ocurre por el mundo que la gente se quiere ir. Y después tiene esta manía de que que el turismo es trabajar de camarero, trabajar de trabajos que creen que no son para ellos. Y yo creo que esto es gran parte de lo que ocurre, es esto. Declaraciones como la que hemos tenido en algún momento en esta pasada legislatura. Ahora, ¿no? también hay que decir, he dicho antes que Mallorca era la City del turismo, porque más de 1000 hoteles son de propiedad de explotación mallorquina, pero es que ha habido empresas mallorquinas de muebles, de refrigeración, que se han montado fuera de ingeniería, que también trabajan, no consumen territorio,
pero también dejan dinero a la isla. Y después debe haber no sé cuántos eran, a lo mejor hay 15, 10.000 mallorquines que sí trabajan en turismo por todo el mundo con estas empresas también. Luis, Pep, venga, si queréis yo brevemente, sí. Yo creo que hay varios componentes. Uno es, y dicho con respeto, la falta de capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Generaciones anteriores que habían vivido otras situaciones tenían esa necesidad, este deseo y este sacrificio. Hoy cuesta. No se puede generalizar, pero hay una parte de la gente joven que a lo mejor prefiere estar cobrando el 70% de lo que sería su salario que no cobrar el 100% y tener que trabajar. Una cosa que yo creo que nos hace falta, que lo hemos iniciado pero no se hace, es el esfuerzo de nuestro sector en procurar obtener productos locales. Cualquier cosa que se pueda producir en Mallorca y que nosotros podamos consumir, tenemos que propiciar que se haga. Desde el tema agrícola es el más fácil, ya se está haciendo algo, hay que ser respetuoso, pero tendríamos que ser tremendamente exagerados en ayudar a promocionar actividades complementarias a lo nuestro. Lo otro, aquí muchos de vosotros os vais a reír de mí quizá, ¿no? Y es un concepto que había antes en que la empresa tenía una cierta consideración de familia. Es decir, que si alguien de la empresa, un trabajador, estaba enfermo, era alguien de la casa que estaba enfermo. Si era alguien que tenía un problema grave, era alguien que había que ayudarle. Y esto la empresa lo tenía bastante asumido. Y consecuencia de esto os cuento una anécdota. Hace poco el Fomento da un premio a un trabajador, jefe de comedor de un hotel, de la familia Ramis, que este hombre, ¿sabéis qué hace? Que ahora se ha jubilado. Durante todos estos últimos años, el día de su cumpleaños, mandaba emails a los clientes y que les decía que si querían venir, este día él les invitaría a comer. ¿Os dais cuenta de lo que esto representa? Esto no es un trato comercial de yo quiero ganar y yo quiero especular. Este sentido de participación, de pertenencia a un sector, etcétera. No a lo mejor a una empresa, sino a un sector. Al sector. Y la otra cosa, estamos avanzando en tecnología. Reconozco, es imprescindible, pero si aquí perdemos la mayor capacidad que teníamos, que era la empatía, que cuando alguien entraba al hotel decía, señor Smith, sea bienvenido, le he guardado la 114 porque sé que a usted le encanta. Esto pesa más que 40.000 técnicas. Las técnicas son imprescindibles, pero este valor sincero y de cariño, tenemos que mantenerlo. No tiene precio, pero tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Sí. Y lo último es el medio ambiente. El medio ambiente no es una broma, tenemos que trabajar en serio en el medio ambiente. Y ya me callo. Si perdemos la amabilidad, es lo que lo define, que es lo que decías tú, Pep, entonces todo lo demás no tendremos ni oportunidad de usarlo porque hay otros destinos. El on Irán, esto ya hoy no se lleva, vamos, ya no existe. Hay otros destinos. Seguimos triunfando porque, a pesar de los que quieren hacer entender que lo hacemos muy mal, sobre todo los medios de información de Península. Yo, por ejemplo, estos días hay un ejemplo, el Palma Futsal ha ganado la Copa del Mundo de lo que juegan ellos, de fútbol sala. Yo no he visto en ninguna televisión nacional una sola noticia. De Mallorca o de Baleares solo salen cuando hay un balcónico tal. Pero esta es otra historia. Vamos a ver. Rápidamente todo porque nos queda. Sí, para acabar un poco lo que da turismo a todo. Yo he tenido muchas discusiones con el sector primario, payeses, ganaderos, etcétera. Mi sector somos de los primeros clientes de ese sector y siempre andaban con la misma historia. Nada, porque los hoteles no nos compran, porque los restauradores no nos compran, porque os equivocáis, no equivocáis. Cuando se demostró el 2020, como todos sabemos, paramos el mundo y también paramos el turismo. ¿Qué pasó con lo que producían desde los corderos a las lechonas, a las lechugas? Que casi las tenían que tirar. Si no hay turismo, no hay nada absolutamente de actividad. Esto es lo que yo creo que debemos hacer entender. Pero no deben querer el turismo los que hoy lo denostan solo por economía, no, sino porque hacer entender que de la misma forma que hay gente que dice no estoy satisfecho que mi hija o mi hijo
trabajen en turismo, pues yo estoy encantado de que puedan trabajar mejor que en los altos hornos, ¿no? Gracias, Tolo. Luis, tú eres experto en comunicación y marketing. Pues yo ¿Qué creo, tendríamos que hacer en comunicación y marketing para mejorar eso? En una frase corta, yo creo que por primera vez desde que estoy en Mallorca, tenemos una presidenta que ha dicho que nuestra industria es el turismo. Está clarísimo. Para mantener esta... porque esto involucra... Es decir, que a partir de ahora, como decíamos, el turismo no es un mal. La convivencia hay que resolverla, pero no es un mal. Hasta ahora no se ha muerto nadie de ello, hay que resolverla. Pero tenemos indicadores porque partimos de una idea fija, que nuestra economía es definitivamente el turismo y es transversal. Y vuelvo a otro punto, el kilómetro cero. Eso es una abogación por lo que llamamos el destino de Baleares es el más sostenible del mundo, pero hay que entender lo que es sostenibilidad, porque sostenibilidad es el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo medioambiental. Y esas tres palabras, de nuevo, nos van a dar indicadores hacia dónde tenemos que realizar las correcciones. Y yo mantendría esto como el hecho. Yo creo que el tema de llevar convivencia como uno de los grandes logros a realizar, a partir de ahí se puede hacer un paraguas hacia lo económico que podría ayudarnos a tratar de recuperar ese tiempo que hemos perdido. Pues muchas gracias, Pedro. Nos hemos quedado sin tiempo. Como decimos en el Fomento, un turista, un amigo. Eso es. Eso es. Eso es. Fíjate que el eslogan más antiguo al final acaba siendo el mejor. Gracias, Pedro. Gracias, Luis, Pep y Tolo. Ha sido un placer teneros esta noche en este... Y luna de miel en Mallorca. ¿Recordáis, no? Pero que ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto. Ahora todas las bodas han vuelto. Y los coreanos y los estadounidenses. Sí. Volvemos al final, al principio. También gracias a ustedes por su atención esta noche. Nosotros nos despedimos, no será hasta la próxima semana. Nos vamos de vacaciones. Será después de Fitur que volamos. Así que hasta entonces, muchas gracias por su atención y si pueden, desde luego, hagan turismo.